Paz a vosotros, sean todos bienvenidos, hermanos. Gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy. Este, mm, bueno, vamos a estar viendo nuestra escuela sabática y, y nada, acompáñenme a orar, hermanos, para comenzar nuestra escuela y Dios mediante, pues tener un poco de crecimiento espiritual el día de hoy. ¿Qué le parece? Acompáñenme a orar. Dios bendito, Padre eterno, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos permites estar aquí el día de hoy. Nos has permitido, Señor, llegar al día jueves, al día donde, Señor, hemos estudiado ya tu palabra. En esta semana hemos meditado en algunas cosas, Señor, sobre todo en tu Hijo Cristo, en las cosas que ha hecho, Señor, en lo grande que ha sido para con nosotros, para con la humanidad, Señor. De la misma manera, tú has sido, porque has dado a tu Hijo, Señor, unigénito, primogénito, Señor, para que, para que viniera a hacer todas estas cosas por nosotros. Gracias, Padre, te damos gracias. Queremos también ponernos en tus manos, Señor, porque sabemos de que solamente tú, tu guía, Señor, pero sobre todo tu sabiduría es la que nos hace entender muchas cosas, Padre. Así que sé tú quien hable esta noche y úsame a mí, Señor, para seguir, Padre eterno, dando esta palabra que proviene de tu Hijo, Señor, pero proviene de ti también. Padre eterno, pues en tus manos nos ponemos, honra a este siervo tuyo, Señor, esta noche, y que sea siempre exaltado tu nombre, Señor, tu poder y tu amor para con nosotros. Así que, Señor, en tus manos quedamos, recíbenos con tu bendición y acompáñanos en esta escuela el día de hoy. Padre eterno, pues en tus manos quedamos, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a comenzar nuestra escuela sabática. Sean todos bienvenidos, mientras ahí se nos conectan algunos eh, eh, nuestros hermanos. Vamos a comenzar nuestra escuela sabática. El día de hoy nos toca, hermanos, una lección como todas las demás, especial, pero muy bonita también. El día de hoy, hermanos, nuestro título está un poquito largo el día de hoy, hermanos, pero es el poder, la autoridad del rey mostrada. Poder, la autoridad del rey mostrada. Bueno, esta escuela sabática, hermanos, es eh, muy directa, pero también, hermanos, trata unos puntos sobre el Señor Jesús, acerca de, vaya, de su agenda, ¿verdad? Habíamos visto la semana pasada, pero habla del poder que tenía el Señor Jesucristo y habla de cómo el Espíritu Santo y el poder del Señor, ¿no? Vaya, es el Espíritu Santo, el poder del Padre es el que siempre lo acompañaba y todas estas eh, grandezas que hizo el Señor Jesucristo nos muestra el gran amor que ha tenido para con la humanidad. A veces, hermanos, la humanidad, o muchos de nosotros incluso, no para incluirnos y no señalar a nadie, somos escépticos. A muchas de las ocasiones no queremos escuchar nada de esto, no queremos saber nada de Jesús, no queremos saber nada de Dios. Y hermanos, es triste mm, porque bueno, digo, el que vino a salvarnos sigue sin ser aceptado por muchos. Y pues lamentablemente hay mucha gente que todavía está perdida, hay mucha gente que todavía pues decide, ¿verdad? No, pues no seguir al Señor Jesús, a pesar de las grandezas que ha hecho. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, em, cómo el Señor Jesucristo ha hecho, pues, más que milagros, hermanos, son grandezas. Es que, ¿cómo le digo? Es que un milagro, bueno, desde mis ojos, ¿verdad? Desde mi pensamiento, es un milagro, es algo bueno, wow, te sorprende, pero realmente son grandezas porque son cosas que salen desde el corazón del Señor Jesús y son
grandezas también porque nadie más las ha podido hacer. Aunque bueno, el Espíritu de Dios se le fue dado a los apóstoles para que hicieran estos milagros también. Pero cuando viene desde el Señor Jesucristo, hermanos, cuando viene del Señor Jesús, eh, cuando viene del Señor Jesús, mis amados hermanos, son grandezas porque son puras, porque son sinceras, eh, porque son, son con amor, porque lleva mucha intención. Entonces, las grandezas que hizo el Señor Jesucristo, y lamentablemente el mundo, pues diría yo la mayoría, ¿verdad? La mayor parte del mundo sigue escéptica y no acepta al Señor. Entonces, pues es difícil, hermanos, es difícil, pero pues los que estamos vamos a seguir buscando de Él y Dios quiera, hermanos, que con estas proyecciones, con estas transmisiones, con estos en vivos, hermanos, podamos llegar a oídos de muchos y podamos, este, que bueno, no, nosotros no, ¿verdad? Uno no busca, este, uno no busca grandezas, uno no busca fama, ¿verdad? Nada de eso, sino que buscamos más bien nuestro propósito, hermanos, es de que llegue la palabra de Dios a oídos de quien no le ha aceptado, que llegue la palabra del Señor Jesús y su doctrina, este, llegue a los oídos de aquellos que no le han conocido lo suficiente o que no le han conocido nada, ¿verdad? Que no han podido ver cómo ha sido el Señor Jesús. Así que bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestra escuela sabática. Como ya habíamos dicho, como ya habíamos mencionado, el título de esta lección es, bueno, la lección número 4, poder, la autoridad del rey mostrada. La autoridad del rey mostrada. Y bueno, dentro de este título, hermanos, encontramos una autoridad que tiene el Señor Jesucristo y que que se le fue dada. No, recuerdan la escuela sabática pasada que el Señor, creo que sí fue la pasada o la antepasada, si no me equivoco, cuando el Señor, cuando se escucha la voz del mensajero de Dios y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, hermanos, esto nos indica que no solamente el Señor está respaldando la figura del Señor Jesucristo, sino que también nos está diciendo y les está diciendo a los que estaban ahí que porque Él es el Hijo de Dios, porque el Padre reconoce a Jesucristo como hijo primogénito, hijo de Dios, también, hermanos, nos está mostrando que por sobre estas cosas o este acto maravilloso cuando el Señor Jesucristo se bautiza, también, hermanos, nos deja a entender de que el Padre le está dando autoridad al Hijo. Entonces, hermanos, es un título que en sí ya abarca mucho, ¿verdad? La autoridad del Rey demostrada. Y bueno, al principio el Señor Jesucristo comenzó eh, como, como discreto, como discreto, ¿no? Y en su tiempo quiso que se demostraran las cosas, pero hermanos, conforme el tiempo pasaba, pero también estas grandezas o estos milagros fueron pasando, se fue yendo revelando poco a poco la autoridad del Señor. ¿Por qué autoridad? Bueno, porque tenía, hermanos, eh, ¿cómo se le puede describir? Tenía, vaya, la autoridad, tenía el poder, tenía este, em, la habilidad, ¿verdad? De echar fuera demonios, de sanar enfermos, de revivir a los muertos como Lázaro. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo estuvo siempre con él, ¿verdad? Siempre estuvo con él. Así que bueno, son más o menos las grandezas que el Señor ha hecho. Y digo más o menos porque la Biblia, hermanos, lo que vamos a ver solamente son 10 milagros
lo que vamos a ver el día de hoy. Así que bueno, el Señor Jesucristo ha hecho esto con su mano, con su autoridad, ¿verdad? Siendo rey. Igual de la misma manera, el Señor Jesucristo no declara en sí, cuando comienza su ministerio, el Señor no declara de una que Él es el rey, que Él es el rey que había de venir, que Él es el Cristo, que Él es. Entonces se toma su tiempo, pero a su tiempo, poco a poco se va saliendo la verdad. Ahora nosotros lo sabemos porque tenemos la palabra de Dios, la Biblia plasmada en nuestras hojas, ¿verdad? Pero mientras ocurrían estos eventos, hermanos, en vivo, poco a poco el Señor fue revelando quién era, no solamente con el poder que tenía, sino con la actitud, hermanos, que siempre tomaba el Señor, con la buena actitud que siempre tenía para con los demás, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Em, el título ya lo dijimos mucho, así que bueno, en nuestra cita que nos dan, nuestra cita principal, que bueno, nuestra cita base está en Mateo capítulo 8 y capítulo 9, lo vamos a leer a continuación, pero nuestra cita principal, hermanos, este, está en Mateo capítulo 9, verso 35, y se la voy a compartir. Dice así: y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Bueno, aquí vemos directamente cómo el Señor Jesús andaba por todas las ciudades, ¿verdad? Todas las aldeas. El Señor caminaba constantemente. Entonces, pues se puede decir que el Señor incluso no comía ni a sus horas, hermanos. Imaginen a un Señor Jesucristo, Cristo delgado, este, delgado y caminando todo el tiempo. Pues en aquellos tiempos había mucha tierra, mucha arena y cuando llovía, pues lodo, ¿verdad? Así que bueno, siempre la importancia también de siempre que llegaba a un hogar, lo primero que hacía la gente era lavar los pies porque pues venía con polvo, venían cansados y el refrescar los pies, hermanos, es algo que revive en cierta forma un poco, ¿no? Eh, reaviva, ¿no? Las ganas de pues seguir caminando, ¿no? Así que bueno, así era más o menos el Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero bueno, esta es nuestra cita que nos da, nuestra cita principal. El objetivo de la lección, hermanos, dice apreciar cómo los milagros de Jesús demuestran su gobierno y autoridad divina. Bueno, la autoridad divina sí, pero en sí, hermanos, él 100% una persona humana, humana, hermanos. Tenía que ser humano, tenía que mostrar su humanidad para con todos y en sí la divinidad, perdón, hermanos, estoy moviendo aquí esto, este, en sí, hermanos, la divinidad viene por parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, siempre estuvo con el Señor Jesús. Recuerden, el Señor Jesucristo, eh, que fue una persona que sudó, que caminó, se cansó, lloró, se molestó, ¿verdad? Este, ¿Qué más? Nació, hermanos, nació, creció, tuvo edad, o sea, y lo que es divino, hermanos, lo que es divino, como por ejemplo el Espíritu Santo y en sí el Padre Eterno, el Padre, bueno, la autoridad máxima, no tiene tiempo. Ellos son divinos. El Señor Jesús, estando en la tierra, dejó su divinidad para ser humano, hermanos, para ser humanos, para ser humano, perdón. En sí, en sí, todo este poder y toda esta autoridad viene por parte de Dios, ¿sí? Viene por parte de Dios con la autoridad del Padre, con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no podemos decir, la iglesia de Dios no cree, hermanos, que Jesús fue 100% divino o 100% Dios y 100% humano. ¿Por qué? Pues ya lo sabe, ¿verdad? Así que bueno, el Señor Jesucristo fue humano 100%. Y en su humanidad, hermanos,
como les digo, lloró, sufrió, se cansó, durmió, incluso bostezó, hermanos, tuvo edad, nació, tuvo su primer año, su segundo año, tuvo 5 años, tuvo 12 años cuando aparece en el templo, ¿verdad? Con aquellos sabios, con aquellos eruditos, y tuvo 29 años, tuvo 30 años cuando comienza este, su ministerio, y bueno, 100% humano, ¿no? Eso es lo que queremos demostrar aquí. ¿Por qué lo digo, hermanos? Bueno, porque la escuela sabática aquí nos menciona la autoridad divina del Señor. Su autoridad sí era divina. ¿Por qué? Porque provenía de Dios. Pero no podemos decir que Él era, o Él, mientras vivió en la tierra, fue Dios o fue divino. Aunque bueno, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar. Dice nuestra escuela sabática que leamos, dice, leyendo a través del Evangelio, nos, em, nos, nos, nos da para leer Mateo capítulo 8 y capítulo 9. Así que bueno, vamos a leerlo, hermanos. Mateo capítulo 8 tiene 34 versos. Y bueno, el Mateo capítulo 9 tiene 38, si no me equivoco. Sí, 38. Y bueno, los vamos a leer todos, los 70 y algo que son. Y bueno, acompáñeme, le comparto la Biblia. Permítame. Bueno, dice así, Mateo capítulo 1, perdón, capítulo 8, verso 1. Dice, y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Permítame. Y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y le respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad. Soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. Y dijo a este, ve, perdón, y digo a este, ve, y él va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Anote bien este verso, hermanos, porque posiblemente comentemos, si me acuerdo, hermanos, comentamos de este verso. Verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y tu mozo fue sano en el mismo, y su mozo, perdón, fue sano en el mismo momento. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Verso 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con una sola palabra, ¿verdad? Con la palabra. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago.
Y llegándose un escriba, le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. Verso 21. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en el, y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, fue hecho en la mar un gran movimiento que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26, y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? Y como él hubo llegado a la otra ribera, al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían en los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Verso 30. Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas, permítenos ir a aquel, si permítenos ir a aquel hato de puercos. Verso 32. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos. Y he aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un peñadero en la mar y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viendo a la ciudad, y viniendo a la ciudad, contaron las cosas, contaron las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y verso 34, y aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Bueno, y luego el capítulo 9, verso 1, sigue diciendo, entonces entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y he aquí, le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Verso 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Verso 15. Y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remedio de paño recio en vestido viejo, porque el tal remedio tira del vestido, y se hace peor la rotura. Verso 17. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen, y el vino se derrama, y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba, diciendo, mi hija es muerta, mi hija es muerta, poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió, y sus discípulos también. Verso 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegando Jesús a casa del principal, viendo viendo los teñedores de flautas y la gente que hacía bullicio, díceles, apartados, apartaos que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Verso 25. Y como la gente fue echada afuera, entró y tomóla de la mano y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mas ellos, salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y salieron ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Imagínense, mudo y endemoniado, hermanos. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron, diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Verso 35. Y lo rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor. Y verso 38 dice, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Así que bueno, hermanos, con esto termina nuestra cita, nuestra lectura de leyendo a través del Evangelio. Vemos cómo el Señor, hermanos, hace milagros donde quiera que va caminando. Incluso, hermanos, sale de una casa y iba a ir a otra, porque lo llaman para sanar a una joven que estaba básicamente muerta, o estaba muerta más bien, estaba fallecida ya. Incluso en el camino, hermanos, en el camino una mujer
con tanta fe, dice, si tan solo puedo rozar su ropa, su ropaje, seré salva, seré sana. Y era tanta la fe de esta mujer que aquí no lo menciona en este libro de Mateo, pero en Marcos, Lucas y Juan menciona que el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Señor, todos te vienen apretujando, todos te vienen empujando porque vamos en camino, pero ¿cómo dices que te tocó si todos te vienen apretando, empujando y apretando? Dice, no, ha salido este poder de mí. ¿Quién me tocó? Y la mujer dice, fui yo, ¿no? Fui yo. El, el punto, hermanos, es que el Señor sana a esta mujer de ese flujo de sangre que tenía. Y dice, mujer, tu fe te ha salvado, ¿no? Así como le decía a todos aquellos que tenían fe para con Jesús. Los ciegos, los cojos, los mancos, los sordos, los mudos, este, los muertos, hermanos. ¿Cuántos vimos como acerca de 10, ¿verdad? 10, 10 milagros que hace el Señor, 10 grandezas que hace el Señor. Entonces, hermanos, es grande lo que hace el Señor, es grandioso lo que hace el Señor a ojos de muchos. Pero fíjense bien, hay un pequeño dato que yo noté mientras leíamos, hermanos, mientras leíamos, le dice el Señor a casi a todos, hermanos. Yo no sé si usted lo notó, yo sí lo noté. Y casi a todos les decía, bueno, ve, tu fe te ha sanado, pero les decía, mira y cuida, guarda que nadie lo sepa. Nadie lo sepa, ve y por ejemplo, aquel leproso, ¿verdad? Dice, ve con los encargados o ve con los de la sinagoga y muéstrales la ofrenda de Moisés para que te den por limpio. Pero no le digas a nadie, pues este hombre saliendo, hermanos, de la casa les fue diciendo, Jesús me sanó, Jesús me sanó. O sea, el Señor les decía, no lo hagas, y van y ahí lo hacen, ¿verdad? Pero hermanos, eh, el Señor sabía que con el gozo y por la fe que ellos tenían de haber sido sanados, con ese gozo, hermanos, salían. Claro que tienen que saber que el Señor me curó. Claro que tienen que saber que fue quien me tocó. Y hermanos, haber sido tocado por el Señor, yo creo que ha haber sido un privilegio. Aunque a nosotros también toca nuestro corazón, también es un privilegio, hermanos, aunque, aunque físicamente no lo veamos, ¿verdad? Pero Él está entre nosotros y toca nuestro corazón, toca nuestro cuerpo cuando estamos enfermos, toca nuestro cuerpo, toca nuestro espíritu para crecer. Entonces también somos bendecidos de esa manera, así como aquellos que tocó físicamente para sanarlos, de la misma manera nosotros. Así que el Señor es grande, hermanos, y sigue haciendo grandezas, no solamente con estas personas para que los demás lo vieran, para que los demás lo supieran, sino que nosotros que ya lo sabemos por fe y por amor a Él, hermanos, eh, nos vaya a decir, no lo digas, pero realmente nuestro trabajo es ir a decirlo, hermanos, es ir a decirlo, no quedarnos callados, ¿verdad? Y es, hermanos, una grandeza del Señor. Y al final hay algo que también llama mucho mi atención. Hay algo que también llama mucho mi atención, mis amados hermanos. El final de este capítulo 9 dice, entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sí? Y el último verso, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies, hermanos, es el trabajo que nos toca hacer. Em, la mies, hermanos, es ese dar ese esfuerzo, hermanos, que debemos hacer para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es mucha, mucha la labor. Ese es el trabajo, ¿verdad? Ese es la labor, el laburo, el trabajo, como usted le quiera llamar. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Y bueno, también el que no lo quiere hacer, no lo hace, pero el Señor también conoce su corazón y conoce su intención de hacerlo o no hacerlo. Entonces,
aquí estamos, hermanos, aquí estamos, obedeciendo a la voz del Señor, ¿verdad? Así que bueno, dice el Señor, es mucho el trabajo y los obreros son pocos, pocos los obreros. Entonces, nos toca rogar para que el Señor nos mande, no más trabajo, ¿verdad? Pero que nos mande más obreros, que podamos compartir la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Mi hermana Noemí Soria dice, paz a vos, brother, a vos paz, hermana, bienvenida. Gracias por estar entre nosotros esta noche. Eh, Así que bueno, hermanos, con esta lección y con esta pequeña explicación, dentro de lo que cabe, porque digo explicación dentro de lo que cabe, porque, hermanos, eh, básicamente las grandezas que hizo el Señor se explican solas, hermanos. Solitas, solitas se explican. Incluso, hermanos, sana a la suegra de uno de sus discípulos. ¿Qué le parece? Tan solo con tocarla, ¿no? Y Mateo no menciona mucho detalle acerca de esto, pero no menciona mucho detalle de esto, pero sí dice que toca su mano y al tocar su mano, ella sana. Y se levantó como si nada a servirles, ¿verdad? Ayudarles, a darles de comer, qué sé yo, ¿verdad? Tal vez a lavarle los pies, no lo sabemos, pero les digo, no da detalles, pero le servía, dice, eso dice la palabra de Dios. Así que bueno, este, también saca demonios, hermano. Había un hombre, aquí Mateo lo menciona como dos hombres, no sé, tal vez porque se le escuchaba voz doble, ¿verdad? Como pues de un demonio, pero los demás, evangelios, los otros tres evangelios, hermanos, mencionan a un solo hombre. Em, Incluso la escuela sabática, lo vamos a encontrar ahorita, más adelante, nos dice que Mateo lo menciona como dos hombres, pero en realidad era uno solo. Y este hombre se le acerca, el Señor Jesucristo venía en una barquilla, cruza del lado del río y un hombre se le acerca. Este hombre estaba endemoniado. Y antes de que este hombre hablara o intentar hablar este hombre con Jesús, los demonios hablan primero con él y le dice, ¿qué quieres de nosotros? ¿Nos has venido a molestar tan temprano? Te esperábamos después. O sea que conocían al Señor Jesús, hermanos. Los demonios incluso conocen quién es Él. Y el Señor Jesús también, ¿verdad? Pero les dice, ¿tú quién eres? O ¿cómo te llamas? Pregunta por su nombre, por el nombre del demonio. Y el demonio dice, pues como somos muchos, nuestro nombre es Legión, pero no nos dejes, no nos elimines, déjanos ir a esos puercos. Y yo en un tiempo, ya hermanos, llegué a pensar que pudieran haber sido jabalís, porque solamente menciona puercos, pero ahora que leo, hermanos, bien, dice la palabra de Dios que los, los porqueros, pues salieron corriendo, o sea, huyeron y fueron hacia la ciudad. Incluso ellos mismos, los dueños de los puercos, hermanos, contaban estas cosas, lo que había hecho el Señor Jesús, contaban lo que hicieron con sus puercos, ¿verdad? Mateo capítulo 8 verso 33, hermanos, dice así, y los porqueros, o sea, los dueños de los puercos, porque fíjese bien, en el 32 dice, y les dijo, id, les está diciendo a los demonios, ¿verdad? Y ellos salieron y se fueron en aquel hato de puercos, dice, y he aquí todo el hato de puercos se precipitó de un despeñadero en la mar y murieron en las aguas. Y verso 33 dice, y los porqueros huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas estas cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. ¿Sí? Y fíjese bien, todavía lo que pasa encima de esto, porque yo, o sea, mi pregunta era, hermanos, o mi, este, ¿cómo se le puede decir? Como mi punto de vista, mi forma de verlo, yo pensaba que eran como jabalíes, pero como, como puercos salvajes o algo así me los imaginaba yo, hermanos, pero no, esto no es así, estos eran puercos que tenía la gente, ¿verdad? Y, y encima de eso, estos hombres, estos dueños de, pues,
no se enojan, sino que salen huyendo, hermanos, y cuentan las grandezas que hace el Señor. Fíjese bien, y al final en el verso 34 dice, y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron le rogaban que saliese de sus términos, porque temieron, hermanos. Tuvieron miedo, tuvieron miedo, hermanos. Entonces, entonces, hermanos, pues nos dice mucho, ¿no? Y pues tal vez mi mente, ¿verdad? No, este, no daba para más, que pensaba que eran unos puercos salvajes por ahí o algo así, pero no, tenían dueños. Y en una ocasión, si no mal recuerdo, hermanos, en algún otro libro, alguien daba su punto de vista acerca de esto y que decía que, por ejemplo, el Señor Jesucristo había usado a estos animales para echar esos demonios, pero, pero no se nos contaba absolutamente nada de los dueños de estos animales, si, si ellos pidieron su dinero para atrás porque era el sustento de ellos. ¿Qué habrá hecho el Señor por estos hombres para, no sé, tal vez pagarles sus puercos, sus animales? Tal vez para reponerles, ¿verdad? Su dinero o qué sé yo. Entonces, él daba su punto de vista en este libro, que no recuerdo, lo leí, hermanos, me van a disculpar, pero, pero él daba su punto de vista acerca de esto, ¿no? Y que el Señor incluso llegó a dañar a terceros porque pues no les pagó sus puercos. Pero realmente, hermanos, aquí estos hombres que eran dueños de estos animales, pues salen huyendo y contaban las grandezas del Señor. Tal vez no les importó por lo que vieron, por lo que sintieron y por el poder que vieron del Señor Jesús, ¿verdad? No lo sabemos, pero bueno, es bonito también especular y pensar de esta manera, ¿no? Así que bueno, con esto, hermanos, con estas grandezas y con estos milagros que el Señor ha hecho, comenzamos nuestra escuela sabática en el Medite en esto. Dice Jesús, dice, si Jesús acaba de declarar las prioridades del reino en el Sermón del Monte. Fíjese bien, la escuela sabática dice su público, aunque yo no diría público, sino en una forma más correcta tal vez de decirlo, sus espectadores, em, porque público pues no es, ¿no? El Señor no entretenía a nadie. Público se le llama cuando, no sé, un merolico entretiene a la gente, ¿no? Pero, pero se le llama público, aunque bueno, es difícil tal vez de entender o de explicar, hermanos, pero yo en lo personal no le llamaría público, yo le llamaría por lo menos espectadores, ¿no? Porque ellos esperaban algo del Señor Jesús, porque ellos expectaban, tenían una expectativa del Señor Jesús, porque por eso venían muchos hermanos, mucha gente de distintos lugares a ver al Señor Jesús. Entonces, público, yo no diría que es público, yo diría que son espectadores. Así que bueno, los espectadores eh, estaban tan fascinados por sus enseñanzas que lo siguen cuando él desciende de la ladera. Esto prepara el escenario para que Jesús muestre todo el peso de su gobierno y autoridad. Él hace esto al realizar una serie de milagros. Mateo registra 10 de ellos en los capítulos 8 y 9, que fue lo que leímos, ¿lo ve? 10 eh, 10 grandezas que hace el Señor en 2 capítulos nada más, hermanos, en 2 capítulos. Dice, y en cada uno demuestra el inigualable poder de Jesús que Jesús tiene sobre elementos específicos. Lepra, poder sobre la enfermedad, en el capítulo 8 del 1 al 4. Parálisis y fiebre, poder sobre la dolencia, versos 5 al 17 del capítulo 8. Mar y tormenta, poder sobre la naturaleza, versos 23 y 27 también del capítulo 8. Posesiones demoníacas, poder sobre Satanás, versos del 16, versos 16 y del 28 al 34 del mismo capítulo 8. Pecado, poder para perdonar.
y que bueno, también este poder lo proyecta para todos aquellos sus seguidores, ¿no? Porque incluso les da una enseñanza, hermanos, frente a los fariseos, diciéndoles, este, se me está escapando, hermanos, les dice, ah, les dice enfrente de todos, que es más fácil decir, toma tu lecho y levántate y anda, o tus pecados han sido perdonados. Entonces, les da una enseñanza y con esto, hermanos, también le da autoridad a sus seguidores, a todos sus hijos, a sus discípulos, hermanos, para poder perdonar pecados. Incluso, y yo quiero atreverme y le quiero decir a usted que a nosotros también nos ha dado esa autoridad el Señor. Eh, de hecho, tengo una predicación acerca de eso. El Señor, hermanos, nos da la autoridad para hacer eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, puede que alguno de nuestros hermanos de la iglesia se nos acerque con confianza y nos diga, por ejemplo, ¿no? En el caso de un servidor, a mí me dicen, Josué, ¿puedo hablar contigo? Y les digo, sí, hermano, claro que sí. Mira, hice esto y esto. Y me siento así, 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 así. Y ya pedí perdón, he estado haciendo esto y esto. Y quiero acercarme más del Señor. Y, pero a veces Josué me dice, siento que no puedo y vuelvo a caer. Le digo, bueno, eh, el Señor te ha perdonado tus pecados. Lo que tienes que hacer es ir y no hacerlo más. Procura hacerlo. Intenta no hacerlo más. Entonces, el Señor nos ha dado la autoridad para aconsejar de esta manera. No lo hagas más, porque eso está dañando tu vida, no sé, tal vez dañando tu matrimonio, está tal vez desviándote del camino de Dios. Entonces, no lo hagas más. El Señor nos da un bello ejemplo de cómo dar un ejemplo a los demás necesitados, sobre todo de espíritu, ¿verdad? Y aquellos pues que les hace falta o nos hace falta, hermanos, sentir el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor con esto, hermanos, nos da autoridad. A todos los que le seguimos, nos da autoridad de decir, el Señor ha perdonado tus pecados, ve y no lo hagas más, no lo hagas más. Entonces, es una autoridad también que el Señor nos da. Bueno, pero sobre todo, Él, ¿verdad? Él, Él es el que tiene totalmente la autoridad de decir, tus pecados han sido perdonados. ¿Sí? Así que bueno, sigue diciendo, nos quedamos, dice, posesiones demoníacas sobre poder sobre Satanás. Bueno, pecado, pecado, poder para perdonar. En el capítulo ya 9 versos del 1 al 8. Muerte, poder para resucitar. Esta poder y esta autoridad solamente el Señor. Versos 18, 19 y 23 al 26 del capítulo 9. Ceguera, poder sobre las tinieblas. Versos del 27 al 31 del mismo capítulo 9. Hombre poseso o poseído, ¿verdad? Son sinónimos. Poseso o poseído y mudo. Encima de mudo, poseído o poseso, ¿verdad, hermanos? Dice poder sobre los demonios es del verso 32 al 34 del mismo capítulo 9. Sigue diciendo la escuela sabática. Posiblemente Mateo comienza con la sanidad del leproso debido a que la lepra era una de las enfermedades más temibles en los tiempos de Jesús. Y bueno, esto es cierto, hermanos. Esto es cierto. Porque incluso ¿cómo se le llama esto? Ay, se me está yendo. Es que les digo que se me van las palabras cuando las necesito, hermanos. Este, básicamente los desterraban, hermanos, ¿verdad? Los desterraban, los sacaban, lejos, tenían que estar lejos. Entonces, y ya si alguno podía llegar a curarse, tenía que regresar con
este, con los sacerdotes para que le dieran el visto bueno de que ya estaba sano. ¿Qué le parece? Entonces, pero el Señor no hace así, ¿verdad? El Señor los toca a los bueno, sí, también a los paralíticos, pero a los leprosos, hermanos. Y en esa época, hermanos, sí era una enfermedad muy temida, no los querían y los abandonaban, los desterraban. Entonces, pues sí era tanto feo para las personas porque pues tal vez con dolor, ¿verdad? Los tenían que echar, pero más dolor a la pobre persona que enferma, se salía, tenía que salir de la ciudad y pues se enferma toda desterrada ya y sola, tal vez, era terrible para ellos. Así que bueno, dice, posiblemente Mateo comienza con la sanidad del leproso debido a que la lepra era una de las enfermedades más temibles en los tiempos de Jesús. Era una afección cutánea, contagiosa e incurable que causaba desfiguración y era tan común que existían estrictas leyes levíticas sobre su tratamiento, incluido el aislamiento social, ¿lo ve? Los aislaban, los desterraban básicamente. Dice que intensamente es notar que Jesús toca al leproso. Él no lo hizo solo para impactarlos, teniendo en cuenta que en circunstancias normales toca a un leproso, toca a un leproso supondría una profanación, ¿verdad? Más bien es para mostrar el poder sanador de Jesús. La sanidad del siervo, del centurión, demuestra la disposición de Jesús de incluir gente que estaba más allá de los límites raciales. El centurión era un gentil. Bueno, tal vez no racial, hermanos, tampoco diría racial, pero porque bueno, aunque bueno, tal vez pudo haber sido de color, ¿verdad? El centurión, no lo sabemos, pero mm, bueno, tal vez sí, hermanos, tal vez sí. Pensándolo bien, tal vez sí, pero yo digo que tal vez no, hermanos. Van a decir, este hermano es bien inseguro, ¿verdad? Pero es que en sí, vaya, el Señor no hace excepción de nadie, vaya, pues. A eso me refiero. No tanto que sea racial por el color, ¿verdad? Sino que tal vez haya sido, dice que fue más allá de los límites raciales, ¿verdad? Tal vez por que era un hombre de otra ciudad, de otro, ¿cómo se le llama? De otra nacionalidad, ¿verdad? De otra nacionalidad. Entonces, bueno, sí, también hay racismo por las nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Estados Unidos, lamentablemente, todavía vemos mucho de eso, hermanos, mucho racismo, hacia nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Y bueno, incluso a nosotros los mexicanos también, ¿no? Nos tienen mucha rabia tal vez, pero sí hay, este, sí hay mucho racismo todavía aquí. Y bueno, posiblemente sí tenga razón el hermano. Dice, incluir gente que estaba más allá, esto era parte de la disposición del Señor Jesús, ¿no? Que era incluir gente que estaba más allá de los límites raciales. El centurión era un gentil, dice la escuela sabática entre paréntesis. Jesús también sana a la suegra de Pedro, quien tenía una fiebre relacionada a la parálisis, enfermedad con efectos debilitantes, también entre paréntesis. También, hermanos, aquí noté algo que llama mucho mi atención, que incluso yo lo subrayé en rojo, porque creo yo, hermanos, que está en cierta forma, está fuera de contexto, porque realmente no explica bien la escuela sabática porque lo menciona. Es lo siguiente, dice, a continuación, enmarcado, enmarcado contraste con las celebridades
que viven para el escenario y las luces brillantes, vemos a Jesús subirse a una barca y dirigirse con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea para alejarse de la multitud. Lo que no entiendo, lo que yo no logré entender es qué tiene que ver el marcado contraste con las celebridades que viven para el escenario y las luces brillantes, como tal vez como llamando la atención, pero lo que más me saca de contraste es, dice, vemos a Jesús subirse a una barca y dirigirse con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea para alejarse de la multitud. Eh, realmente no le veo o contraste o parecido, o tal vez quiera decir que el Señor Jesucristo se alejaba de la gente para, pues, tal vez no llamar la atención como lo hacen las celebridades el día de hoy, ¿no? Que hasta posan para las fotos, ¿no? Tal vez. Pero es que, hermanos, realmente el Señor se sube a las barcas y porque se cansa, hermanos. Todo el día predicando, todo el día sanando. Y el Señor Jesucristo se alejaba, hermanos, un poco, porque imagínense, no le daban chance ni de comer, ¿verdad? Entonces el pobre Señor Jesucristo se alejaba para descansar. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se sube a la barca, cuando Él sube a la barca, hermanos, se duerme. Estaba cansado, hermanos. Estaba cansado. Lo que el Señor quería era descansar, descansar. Ahora, precisamente por eso decimos que el Señor Jesucristo, 100% humano, ¿verdad? Entonces se cansa el Señor y se duerme en la barca. ¿Y qué es lo que pasa en la barca? Pues empieza a ver olas y que empiezan a azotar la pobre barca o la barquilla. Bueno, dice barca, ¿verdad? Entonces, comienza a las olas a golpear la barca y pues despiertan al Señor Jesús para decirle, Señor, sálvanos, que nos vamos a morir, perecemos, Señor, sálvanos. Y el Señor se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y el Señor, clama a la mar, y bueno, no clama, sino le grita a la mar y dice, mar, cálmate, viento, cálmense. Cuando esto sucede, los varones que iban con él se sorprenden y dicen, ¿quién es este que hasta el mar y el viento, o el viento y la mar le obedecen? Hermanos, los discípulos ya caminaban con el Señor, ya habían aprendido algo con Él, ya habían visto milagros, y ahora en medio de la barca, hermanos, todavía, ¿quién es este, no? Sobre todo el apóstol Pedro, que era el que más se atrevía a hacer este tipo de preguntas, hermanos. ¿Quién es este? Porque fue el apóstol Pedro. ¿Quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? ¿Por, ¿Con qué autoridad, con qué poder hace estas cosas, no? Y bueno, era de sorprenderse, sí, pero para los discípulos no, porque ya habían visto el poder del Señor, hermanos, ¿verdad? En cierta forma no era de, pues de sorprenderse, pero lo hacen, hermanos. Bueno, también porque son humanos, ¿no? También porque, pues, sus, ah, su entendimiento no iba más allá también, ¿no? Y bueno, entonces sigue diciendo, vemos a Jesús, eso ya lo leímos, de Galilea para alejarse de la multitud. Sí, en el capítulo 8 verso 18 encontramos esa parte, ¿verdad, hermanos? De la barca. Dice, en el camino se encuentran con una tormenta feroz que Jesús calma con una simple orden, sorprendiendo a los discípulos. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Verso 27, perdón. Dice, sigue diciendo, al otro lado del lago, Jesús se encuentra con dos hombres posesos, ¿verdad? Por el demonio o poseídos por el demonio que se encontraban entre los sepulcros. Bueno, aquí fíjense bien, dice, existe un amplio consenso de que esta es la misma historia registrada en Marcos y Lucas, en donde solo menciona a un solo endemoniado y no a dos. Esta no es una contradicción, dice la escuela sabática. Es muy probable que ellos
que solo mencionan a un endemoniado en la historia estén resaltando al hombre que pareciera ser el más efusivo. Sin embargo, el punto más importante aquí es la, la intensidad de la atadura de este hombre y por supuesto el poder de Jesús para liberarlo completamente. Y es que hermanos, imagínense a un demonio hablando, y, o sea, usando la boca de un hombre, pues va a sonar la voz del hombre y la voz del demonio. Por eso en cierta forma pienso, especulo, que Mateo, como escucha dos voces, o una voz muy rara y la voz del hombre, dice, pues son dos, ¿no? Son dos, y se sorprende también, ¿no? Porque pues estos eran muy sorprendidos. Los apóstoles eran muy sorprendidos, hermano. Entonces, tal vez por ese lado pudiéramos especular de esa manera, pero realmente Marcos y Lucas ven a un solo hombre. Y aunque escuchan lo mismo, ¿verdad? Al hombre y al demonio, o a los demonios, este, Marcos y Lucas describen a un solo hombre. Entonces, bueno, y no es que se contradiga, no es que se contradiga, pero lo escriben diferente solamente, hermanos, eso es todo. Entonces, bueno, dice, luego Jesús se encuentra con otro hombre padeciendo de parálisis, excepto que en esta ocasión el Señor no solamente lo sana, sino que también le perdona los pecados. Entre tanto, los líderes religiosos han continuado buscando una razón para poder acusar a Jesús. Así que lo acusan de blasfemia. Subraya esta parte. Sigue diciendo, en la siguiente historia, uno de los principales es identificado en Marcos 5 como Jairo, cuya hija estaba enferma de muerte. En el intermedio de este relato se encuentra la historia de una mujer con flujo de sangre, lo ve, incluso hasta cuando el Señor se dirigía a otro lugar para sanar a alguien más, en medio de ese camino, alguien sale sanado también, ¿verdad? Entonces, bueno, sigue diciendo, con flujo de sangre, dice, la intención y sanidad de ella hace que Jesús se retrase en llegar a la casa de Jairo. Pero las demoras de Jesús nunca son perjudiciales. Sigue diciendo, el espacio en esta página es inadecuado para una descripción detallada de las historias restantes. Sin embargo, todas juntas no dejan piedra sin remover concerniente al alcance del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Mateo hace ver esto, dice Mateo hace ver esto, la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y también que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, lo que lo encontramos en el capítulo 9, versos 33 al 35. Dice, Jesús vino a establecer el gobierno del reino de Dios sobre la tierra y esto o eso está sucediendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está sucediendo el reino de Dios en esta tierra y en nuestra actualidad? ¿Por qué? A ver, déjenme saber ahí en sus comentarios. ¿Por qué el reino de Dios está sucediendo incluso en nuestra era moderna? ¿Por qué? Mientras vamos a ir pasando, mientras usted me contesta esta pregunta, vamos a ver el comente al respecto, el punto número 1. ¿Qué le parece? Punto número 1. Y ahorita regresamos a esta pregunta que yo les hice. Esta es una pregunta para interactuar, hermanos, ¿sí? Pero también si usted este, contestó sus preguntas, bueno, déjenoslas saber, ¿sí? Compártalas, por favor. Dice, comente al respecto. ¿De qué maneras el poder y la autoridad del reino de Jesús son demostrados en Mateo capítulo 8 al capítulo 9? Y también dice, ¿qué nos dice eso acerca de su gobierno? Bueno, la pregunta número 1, porque bueno, son dos preguntas, del punto 1 dice, ¿de qué maneras el poder y la autoridad del reino de Jesús son demostrados en Mateo? Bueno,
Mi respuesta es esta. Son demostrados por el dominio que tiene sobre ellos, porque tenía autoridad para que demonios lo respetaran y tenía el poder para sanar enfermedades, pero lo demuestra con actos, no para que lo vieran, sino para que todo aquel, sino para que todo aquel espiritual que quiera o que quería crecer, ¿verdad? Para que lo conocieran también, ¿verdad? Pero no era como un solamente por hacerlo, hermanos. No, tenía su propósito. Y el mostrarlo, hermanos, el mostrarlo deja dicho que el reino de Dios está en esos momentos allí, allí, hermanos, porque su hijo está ahí, ¿sí? Y así, bueno, en una respuesta corta, así queda demostrado que el Señor Jesús tenía autoridad, ¿sí? Y poder sobre todas estas cosas. Bueno, porque el Espíritu Santo lo acompañaba siempre. Y la número dos, recuerden, dos preguntas, dos respuestas. Mi hermana Fanny pasa voz, dice hermana Fanny pasa voz, familia Silva, a vos pasa hermana, bienvenida, gracias por estar entre nosotros. Dios le guarde y le bendiga. Bueno, respuesta número dos de la pregunta número dos del punto número uno, ¿verdad? Parece trabalenguas, pero no, hermano. Dice, ¿qué nos dice eso acerca de su gobierno? Bueno, mi respuesta es que su reinado es diferente a todos los demás, que Jesús está por encima de todos estos reinados o de estos reyes, y también que este gobierno, y también que este gobierno, perdón, que este gobierno del Señor Jesús no es de este mundo, es diferente, es un gobierno espiritual, es un gobierno, hermanos, que toca, hermanos, no solamente para sanar, no solamente para, perdón, no solamente para, para echar fuera demonios, sino para sanar el espíritu, para sanar el espíritu. Así que bueno, este, la pregunta nuevamente, yo les hice una pregunta y nadie me ha contestado, hermanos. Fíjese bien, la última parte del último, párrafo de nuestro Mediten esto, dice, Jesús vino a establecer, bueno, vino a hacer muchas cosas, pero entre una de ellas dice, Jesús vino a establecer el gobierno del reino de Dios sobre la tierra. Y eso, dice la escuela sabática, y eso está sucediendo. ¿De qué forma está sucediendo el reino de Dios sobre la tierra en estos momentos, hermanos? ¿De qué manera está sucediendo el reino de Dios en nuestra era moderna? Dígame, coménteme, por favor. Le voy a dar más chance ya que somos un poquito más, este, aquí entre familia. A ver, contésteme. Punto número dos, le voy a dar más chance. ¿Sí? Punto número dos. Y son dos preguntas. Dice, ¿de qué manera responde el pueblo ante el poder del reino de Jesús en Mateo 8 y 9? ¿Y cómo debemos responder nosotros al leer estas historias? Bueno, ¿de qué manera responde el pueblo ante el poder del reino de Jesús? Respuesta número uno. Pues hay dos respuestas, esta es mi respuesta, ¿eh? Hay dos respuestas por parte del pueblo. Una es aceptación y desaceptación, o alguien que no le acepta, ¿verdad? O aceptan o no aceptan. Esas son dos respuestas o dos, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se le llama? Dos reacciones, vaya. O le aceptan o no le aceptan. Unos se fascinaban y otros se sacaban de quicio porque perdonaba pecados. O sea, unos se fascinaban por el Señor Jesús, lo aceptaban y decía, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y otros se sacaban de quicio, como aquellos fariseos, escribas y gentiles hermanos que lo estaban molestando todo el tiempo. Se, se sacaban de quicio porque perdonaba pecados. Este es un hereje, o como le decían,
Este, por perdonar pecados, hermanos, eh, hay una palabra para eso. Permítame un segundo. Blasfemo. Le decían, este es un blasfemo. ¿Cómo puede perdonar pecados? ¿Verdad? Entonces, hermanos, pues a que sacaban de quicio. Y había aquellos que sí le aceptaban y los que no le aceptaban, ¿verdad? Incluso se juntaban para intentar desvivir al Señor Jesucristo. Y así lo hicieron. Y bueno, ¿cómo debemos, dice la segunda pregunta, cómo debemos responder nosotros al leer estas historias? Bueno, en lo personal y en mi respuesta número dos, yo puse, compártame por favor lo que usted escribió. Dice, no se trata de responder de cierta forma, se trata de entender el mensaje, la buena intención y el propósito del Señor Jesús al hacer todas estas grandezas y hacerlo por parte de nuestra espiritualidad. Así que hermanos, el Señor, o sea, no se trata realmente solamente de responder de cierta forma. Sí, que nos sorprenderíamos, claro está. Pero lo importante de lo que se trata, hermanos, es de entender con nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestra mente, hermanos, entender el mensaje, la buena intención y el propósito del Señor Jesús cuando hace estas cosas o cuando hizo estas cosas. Se trata de nosotros de entender todas estas cosas que leemos, ¿verdad? Y bueno, hacerlo por parte de la espiritualidad, porque si nosotros no tenemos fe, nuestra espiritualidad, hermanos, está vagando. Sin fe, nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Así que bueno, ¿de qué manera, hermanos? Otra vez, ya aquí le di el chance, ¿eh? Jesús vino a establecer el gobierno del reino de Dios sobre la tierra. Y eso está sucediendo. ¿De qué manera? Mi hermana Fanny, muy bien. No me había fijado, hermana. Ya me contestó aquí. A ver, lento soy yo, hermanos, ¿eh? Bueno, dice, de la manera en que Él hizo milagros en la tierra cuando vino por primera vez. Y ahora en este tiempo sigue haciendo los mismos milagros. Él estableció su reino por primera vez en la tierra. Y ahora hace lo mismo estableciendo su reino aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo. Amén a eso. Amén a eso, hermano. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo es que sana el Señor? Toca nuestro corazón, por medio de su Espíritu, toca nuestro espíritu también y nos sana y perdona nuestros pecados, hermanos, aunque Él ya vino a morir por todos nosotros y por nuestros pecados, cargó nuestras dolencias, cargó nuestros pecados y todo eso, hermanos, pero nos lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, hay gozo cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hermanos, hay gozo en el cielo. Y de la misma manera, hermanos, de esa forma espiritual, el Señor toca el corazón de cada uno y lo cambia, lo cura, esa ceguera que tenía, hermanos, esa venda que tenía en los ojos, se la quita, hermanos, y lo hace espiritualmente el Señor. No lo tenemos aquí lo tenemos frente a frente espiritualmente, no lo vemos, no lo tenemos físicamente, hermanos, pero lo sigue haciendo. Y eso es el reino de Dios en la tierra, hermanos. Por eso hay gozo, hermanos, en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué le parece? Bien contestado, mi hermana Fanny. Así es que, así es, hermanos. Lo entendemos, lo sabemos. Dijo el americano, keep it that way, ¿verdad? Hay que mantenerlo de esa forma. Y hay que mantenerlo vivo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Porque recuerde, primeramente, recuerde dos cosas. Eh,
Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y no se aparten tus caminos, de mí no se aparten tus caminos. ¿Sí? Entonces, el Señor nos pide que le entreguemos nuestro corazón, ¿sí? Y que seamos entregados. Y la segunda parte que hay que recordar es que nuestro espíritu, hermanos, tiene que permanecer en Cristo para que nuestro corazón permanezca en Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y eso es, hermanos, el reinado de Dios en nuestros días. Cuando venga, hermanos, va a reclamar muchas cosas el Señor, su poder, su autoridad, y le vamos a poder conocer. Pero el reinado es sobre nosotros. El reinado de Dios en nuestros días es sobre nosotros. ¿Qué le parece? No hubo más comentarios, pero bueno, está bien, no pasa nada. Gracias, hermana Fanny. Dios le bendiga. Buen trabajo. Escriba su respuesta y compártala el sábado, el día sábado, hermana, con la Grey, ¿verdad? Con la congregación. Muy bien, bien contestado. Punto número 3. ¿Cuál es la importancia de los comentarios y llamado que Jesús hace a sus discípulos intercalados entre estas historias de milagros? Nos sugiere que leamos nuevamente capítulo 8, versos 18 al 22. Bueno, lo podemos leer. No es mucho, es del 18 al 22. 8. Permítame. Y un poquito de hipo. Bueno, del 18 al 22. Y ahorita contestamos la pregunta. Dice 18, capítulo 8, verso 18. Dice, y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba, le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Verso 20, y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así que bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es lo que, vaya, es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de los comentarios y llamado que Jesús hace a sus discípulos intercalados entre estas historias de milagros? Bueno, la respuesta que yo tengo, hermanos, es que crean en Él, que se entreguen, que conozcan su poder y autoridad en la tierra y en el cielo, que confíen en Él, que entiendan que también ellos que también ellos fueron pecadores, que su llamado fue como un toque para sanarlos a ellos también, que sus discípulos entiendan que también fueron rescatados de su pecado para ser libres, pero también para servir y ser coadjutores de su reino y de su palabra, lo que también somos nosotros, coadjutores de su reino. ¿Por qué? ¿Por qué somos coadjutores de su reino? Porque, hermanos, el Señor nos ha dado la palabra de Dios y también la autoridad de portarla. Porque nosotros, hermanos, con nuestras Biblias, ¿verdad? Con nuestras Biblias, con, con la palabra de Dios en la mano, el Señor nos da autoridad para esparcirla. Y una autoridad es, ve y dile a los demás esto que has aprendido. Eso es, hermano. Eso es. Eso es, hermano. Entonces, también a nosotros se nos ha dado un, ¿cómo se le llama? Un trabajo por hacer. ¿Sí? También se nos ha dado una encomienda. ¿Sí? Y bueno, eso es que pongamos atención también, ¿verdad? Aprendamos del Espíritu Santo, nos llenemos de Dios y su palabra y la compartamos. Así que también para servir, dice, y ser coadjutores de su reino y de su palabra. Esta es mi respuesta. Punto número 4, y estamos por finalizar, hermanos. Punto número 4 dice, de los 10 milagros registrados en Mateo 8 y 9,
¿Cuál de ellos sobresale más para usted y por qué? Hermanos, estas preguntas para mí son difíciles porque todos, todos hermanos, todos sobresalen, todos son llamativos, todos son sorprendentes, todos. Pero tuve que elegir uno. Por favor, usted déjeme saber cuál eligió de estos 10 milagros que vimos, de estas 10 grandezas que el Señor ha hecho en el capítulo 8 y el capítulo 9. Déjeme por favor saber cuál le llamó más la atención a usted. Yo le voy a decir la mía. Respuesta. Para mí, sobresale más o me llamó más la atención el milagro del centurión, porque Jesús permite que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque este hombre gentil, ¿verdad? Dice, centurión del César romano, ¿sí? Se presta ante Jesús, perdón, se postra, no se presta, se postra, hermanos, ante Jesús, sabiendo la autoridad y poder que tiene. No obstante, cree totalmente en él, tanto como para decirle, Señor, tu palabra basta para que mi hijo, para que el milagro se haga, sí, se haga en, y tu autoridad se muestre y mi hijo sane o mi siervo sane, ¿verdad? El centurión cree en él y él lo acepta, o sea, el Señor Jesucristo lo acepta. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que termina pasando? Sana a su hijo, lo sana. Tan solo con decirlo, hermanos, a la distancia. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Jesús está a la diestra del Padre. Sin embargo, su poder y su autoridad está entre nosotros. Él está entre nosotros, sí, pero Él habita a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? También nos sana a la distancia, hermanos. También nos sana cuando lo necesitamos. Tal vez cuando tenemos alguna pérdida de alguno de nuestros seres queridos, el Señor da consuelo desde lejos, pero cerca, ¿verdad? Y es de lo mismo, hermanos, es lo mismo. Nosotros, como hijos de Dios, pertenecientes a la iglesia de Dios, séptimo día, debemos de aceptarlo de esta manera y creer, hermanos, que aún estando lejos, que no lo podemos conocer todavía en persona, sabemos que Él puede sanarnos, que puede seguir haciendo milagros. Y eso, hermanos, eso es el reino de Dios en la tierra. Eso es el reino de Dios en nuestra era moderna. ¿Qué le parece? Aunque no todos le aceptan, lamentablemente. Nuestro trabajo, hermanos, es ir y predicar a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de la mente de Dios, del Espíritu Santo. Así que esa es nuestra labor. Esa es nuestra conclusión. Reflexión en esto. Otra vez. Uno es medita en esto y lo otro es reflexión en esto. Mateo 5 y 7 presentan la enseñanza del reino de Jesús. Mateo 8 y 9 presenta sus milagros del reino puestos juntos. Vemos con claridad el poder transformador de la autoridad de Jesús y su gobierno por sobre todo aspecto de la creación y de nuestras vidas. Así que, hermanos, amados hermanos, amada iglesia de Dios, ya lo sabe. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo gobierna en el corazón de cada uno de nosotros. Manténgalo vivo, no lo apague. Esa es mi recomendación. No lo apague. No deje que el Espíritu de Dios lo deje. Porque siempre hemos dicho, hermanos, bueno, siempre he dicho, siempre les he dicho, incluso repito casi siempre lo mismo, júzgueme loco si quiere,
perdón, si hay comentarios. Bueno, primero dice mi hermana Emma Silva. Un saludo de paz, mi hermano en Cristo Jesús. A vos paz, mi hermana Emma y mi tía. Un saludo hasta Tijuana. Mi hermana Fanny dice, para mí todos, pero yo elegí una niña muerta. Dice, y la mujer de flujo. Me impresiona la fe del hombre Jairo. Aprendo de estos milagros y los atesoro en mi corazón, perdón, y los atesoro en mi diario vivir por medio de la oración y por las respuestas con el poder que Dios responde a ver todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia y en la iglesia. Qué bonito, hermana. Qué bonito. Gracias, hermana, por compartir esto. Así es, así es el Señor de grande, hermana. Y, y siempre lo ha sido para con todos, hermana. Así que qué bonito. Gracias, hermana, por compartir. Me tocó, la verdad, me tocó su comentario, hermana. Gracias. Ah, dice, es el divino Señor de hacer milagros haciendo el bien. Es el divino Señor de hacer milagros haciendo el bien. Sí, sí, así es. Y es que para eso somos llamados, a hacer el bien, pero también a llevar su palabra, ¿verdad? Así es, así es. Así que bueno, déjeme ver si no, creo que no hay más comentarios. Así que bueno, gracias hermanas, gracias hermanas por sus comentarios. De verdad que hacen enriquecedora esta escuela sabática. Bueno, no nos queda, hermanos, más que, bueno, no se pierda la próxima lección de nuestra escuela sabática la siguiente semana, que se titula Perpetuidad, los discípulos del Rey. Los discípulos del Rey. Bueno, estamos viendo más cosas de la agenda del Señor, ¿verdad? Más cosas de lo que hacía el Señor, de lo que se propuso, de su propósito y de todas estas cosas. Wow. Bueno, no se lo pierda, hermanos, aquí estaremos la próxima semana. Bueno, Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Y bueno, ahorita mando los saludos, sus saludos y quién estuvo entre nosotros. Recuerden que tenemos una lista, también nuestra hermana Noemi nos ha pedido que oremos. Permítanme un segundo. Ah, nos pide que oremos por la salud de nuestro hermano Mar Dueñas. Su nieto, creo que es nieto. Bueno, déjeme saber. Es Mar Dueñas Gómez, por su hija Elizabeth Ivette Gómez y Soria y por nuestra hermana Noemí. Así que, bueno, si están enfermitos, que Dios tenga misericordia y toque su cuerpo y lo sane, ¿verdad? Así que, bueno, acompáñenme a orar también para despedirnos. Ay, perdón, hermanos. Y para despedirnos y por nuestra lista, ¿qué le parece? Acompáñenme a orar. Padre eterno, Dios bendito, te damos gracias nuevamente, Señor, porque has estado entre nosotros, porque nos has enseñado, Señor, tu amor, nos has enseñado tu misericordia para con los demás. Ahora pues, Padre eterno, permite que nosotros también lo pongamos en práctica y cuidemos de los demás, porque es nuestra labor también, Señor, cuidar de los demás, pero también llevarles tu palabra. Así que, Padre eterno, que esta palabra tuya llegue a oídos de mucha gente y puedan, Señor, ver tu grandeza y lo que has hecho por por todos nosotros que hemos sido pecadores, Señor, que hemos sido los más viles, Señor. Así que, Padre eterno, que tu palabra, Señor, sea divulgada por todo el mundo. Pero queremos también, Señor, acercarnos a ti para seguir orando por nuestros hermanos de nuestra lista, nuestra hermana Oscar y nuestra hermana Lisette. Señor, dales de tu espíritu y que puedan acercarse a ti, Señor. Mi hermana Emma Silva, pide por sus hijos, Abdiel y Osvaldo, y por todos sus pequeñitos, Padre eterno, si tienen alguna enfermedad. Pero también mi hermano Osvaldo, Señor, te da gracias
porque le has permitido, Señor, concluir su, su petición de inmigración, Padre eterno, para una visa y poder viajar. Gracias, Padre eterno, porque tu amor está con nuestro hermano Osvaldo y sus pequeñitas y toda su familia. Bendice a mi hermana Emma también, Padre eterno. Mi hermano Samuel y mi hermana Karina, Padre eterno, también bendícelos. Guárdale, Señor, a sus hijos, donde quiera que estén y donde quiera que se encuentre, Padre eterno. Mi hermana Edith y mi hermano Luis Olivos y sus hijos, José, Oscar, Melissa y Stephanie, Señor, guárdales. Permite que puedan acercarse a ti y que puedan también, Señor, retornar a su hogar con sus padres. Bendice a mi hermano Alex, a mi hermana Mónica, Señor, que son hijos tuyos, que son líderes, que son, y Señor, lo que estén pasando, lo que sea enfermedad, problemas, lo que sea, Señor, necesidad, mira su corazón, guárdales, Padre eterno, y está con ellos siempre. Mi hermano Juan Rodríguez, que también está en trámite migratorio, Señor, guárdale, bendícele, y está con el Señor para que pueda exitosamente tener obtener su trámite con éxito migratorio, Señor. Mi hermano David Mociño, Señor, que también tiene constantes dolores de cabeza, como migraña. Toca, Señor, su cuerpo, toca su cabeza, Señor, para que estas migrañas puedan alejarse de él. Sabemos que tu Hijo, quien estuvo en la tierra, Señor, ha sanado o sanó a muchos, Señor, todo el día y todos los días sanaba a mucha gente. Pero a la distancia, Señor, sabemos de que si tú lo dices, si tu boca lo pronuncia, nuestro hermano David Mociño puede, Señor, sanar. Al igual que nuestros hermanos en Tijuana, Señor, mi hermana Noemí, nuestro hermano Mar, eh, y todos estos, Señor, que están, tienen alguna enfermedad. Y bendíceles, Padre eterno, y toca su cuerpo para sanarlos. Al igual que mi hermano Manuel, también Mociño, Señor, guárdale y bendícele que pueda acercarse a ti. Así que mi hermana Noemí, Señor, pide por sus hijos, sus nietas, su hija Elizabeth, Señor, y Beth, que también por ahí está enferma, Señor, guárdala, bendícela y toca su cuerpo, Señor, para que sane. Ah, bendice pues también a nuestra hermana Fanny, su mamá, a su hija, si han sanado, Señor, gloria y gloria a ti, Padre eterno, y la honra sean siempre para ti, Padre eterno. Pero si siguen enfermas, Señor, toca su cuerpo y bendice mucho a nuestra hermana Fanny. Em, bendice también a nuestro hermano José Santos y a nuestro hermano Carlos Mejía. De lejos, Señor, bendice a su esposa Sujei, a sus hijas, y también a nuestro hermano Carlos, bendice a su esposa, a sus hijos, y guárdale, Señor, donde quiera que estén. Permite que nuestro hermano Carlos, Señor, pueda eh, tomar la decisión de bautizarse para que pueda, Señor, aún así seguirte con más fuerza, Padre eterno. Bendice también a nuestro hermano Dennis Catuara, que, Señor, está teniendo una problemática familiar. Permite, Señor, que puedan terminar en las mejores o en la más pacífica, Señor, de los términos, y que puedan quedar todos estos hermanos o toda esta familia Catuara, Señor, quedar en paz. Así que, Padre eterno, bendice y guía a nuestro hermano Janis. Padre eterno, también pedimos por nuestro hermano Mike Peca o Michael Peca, Señor, y sus pequeñitos. Bendice a su esposa Lea, a su esposa Lía, a su hijo Matthew, a su hijo Logan y a su pequeñita Lucy, Señor. Guárdales y bendíceles, Padre eterno. Sobre todo al mayor, a Lucas, Señor, que se llama Lucas, Padre eterno, que también tiene una enfermedad que los doctores no saben qué es, pero sabemos que tú eres nuestro doctor de doctores. Y toca al pequeñito, Señor, que pueda sanar sin ningún problema. Muestra tu poder, Señor, y tu amor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Padre eterno, aquel que se me haya pasado, Señor, solamente tú sabes quién es, Padre eterno, pero a nosotros se nos pasa,
pero a ti no, Señor, tú nos conoces a todos, conoces nuestro corazón, conoces nuestra buena intención y nuestra mala intención también, Señor. Quedamos en tus manos, Padre eterno. En lo personal, yo te agradezco que has honrado a tu siervo. Gracias, Padre eterno, que honras a tu siervo con tu palabra. Y, Señor, en tus manos queremos quedar. Despídenos con tu bendición y te agradecemos y te pedimos todas estas cosas y estos favores, no por méritos propios, Señor, sino por méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado a la conclusión de nuestra escuela sabática. Permítame por ahí saludar a quienes estuvieron entre nosotros, que fue nuestro hermano Moisés Silva Pérez, es mi primo y mi hermano en Cristo. Primo Moy, un abrazo hasta la ciudad de Texas. Este, Dios te bendiga y paz a ti. Mi hermano Sabdiel Silva, que también es mi hermano en la sangre y mi hermano en Cristo también. Dios te bendiga, hermanito. Te mando un abrazo hasta Morelia, Michoacán. Nuestro hermano José Santos, hermano José, te mandamos un saludo también hasta Nicaragua, al igual que a nuestro hermano Carlos. Hemos estado orando por ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y un pasavoz a la iglesia también de Nicaragua, a donde ustedes asisten. Mi hermana Fanny, que no nos falla también. Gracias, hermana, por estar entre nosotros y gracias por sus bellos comentarios. Gracias, de verdad. Enriquecen esta escuela sabática. Dice mi hermana Noemí, mi hija es Elsbeth. Oh, sí, es cierto, hermana. Siempre me ando equivocando, le digo Elizabeth, pero es Elsbeth. Muy bien, Ivette. Muy bien, hermana. Y sí lo tengo anotado, nomás que, este, no sé, se me pasa o se me pone unas por otras. Discúlpeme, hermana, pero Dios sabe que su nombre es Elsbeth. Así que bueno, también estuvo entre nosotros mi hermana Emma Silva, que es mi tía, y mi hermana en Cristo también. Dios te bendiga, hermana Emma. Un abrazo, seguimos orando por ustedes y por también mis primos, Osvaldo y Miguel, ¿verdad? Este, también estuvo entre nosotros, hermanos, permítame un segundito. Permítame un segundito. Ya le digo, permítame. No fuimos muchos el día de hoy, pero está bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí me gusta cuando somos más y todos participamos, ¿verdad? Porque sí se hace bonita la escuela sabática así, hermanos. Se me hace muy, muy, muy bonita la escuela sabática así. Ay, perdón, es que estoy buscando el lugar equivocado, hermanos, permítame. Bueno, creo que aquí también nos dice. Creo que por aquí también nos dice. Ah, bueno, creo que fuimos todos, hermanos, si no me equivoco. Espero no equivocarme, pero bueno, fuimos todos. Así que bueno, este, no se pierda el próximo capítulo, hermanos, de nuestra escuela sabática. No me queda más que decirle gracia y paz para todos ustedes. Dios les guarde, hermanos, un abrazo hasta donde quieran que estén. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierda. Dios le bendiga y paz a ustedes. Gracia y paz.